Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía de Noticias Oromar. Desde el 15 de enero del presente año, el presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública, con calificación de urgente en materia económica. El presidente a última hora le cambió de nombre a este proyecto. Ahora se llama Proyecto de Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción. Para este tema nos acompaña ya el asambleísta Carlos Vera Mora. Muchísimas gracias por atender esta conversación, mi querido asambleísta. Con esta modificación del nombre, ¿qué otros alcances tiene este proyecto de ley? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por darme esta oportunidad para poderme comunicar con la provincia de Manabí, con el Ecuador entero y con el mundo entero por medio de sus medios digitales, valga la redundancia. Un saludo muy particular para mi provincia de Manabí, por la cual diariamente luchamos para poder generar presencia dentro de la Asamblea Nacional en este proceso de fiscalización y de legislación que Manabí merecía. Así es. Fue calificada la ley orgánica que usted manifiesta para efectos de poder, entre otras cosas, cristalizar un tema tan sensible e importante que es transparentar los procedimientos para efectos de poder resolver el tema tan sensible como lo es la lucha contra la corrupción, sobre todo respecto a los bienes incautados. Desde ese punto de vista, ya el CAL acogió y calificó dicho proyecto y pues comenzará a iniciarse el procedimiento correspondiente, que en este caso, una vez que se haga el informe de la Unidad Técnica Legislativa, pasa para el Pleno para poderlo debatir en primer debate y así poder analizar el contexto y sobre todo generar alguna observación si fuera el caso, para que luego del procedimiento necesario poderlo revisar y debatir en segunda instancia o en segundo debate y que el Pleno se pronuncie a favor o en contra de esta ley, que tomando en consideración que es una ley emergente, tiene que ser tomada con la urgencia del caso. La Unidad Técnica Legislativa, asambleísta, recomendó que no se califique el proyecto porque no cumple con el principio constitucional. ¿A qué o con qué fundamenta este principio o este precepto? ¿Y qué alcance, les decía yo al inicio, tiene con la modificación del nombre? Bien, con el nombre que anteriormente usted refería, evidentemente se estableció de alguna u otra manera por medio de la Unidad Técnica Legislativa que no se encuadraba dentro de una ley urgente, que no se encuadraba dentro de una ley emergente, toda vez que las leyes urgentes y emergentes en este caso y en estas circunstancias, el presidente, las que ha enviado, guardan relación directa con el aspecto de orden financiero y económico. Y como usted comprenderá y podrá analizar, con el concepto que actualmente se le ha remitido, se encuadra dentro de estos preceptos. Ahora bien, es importante determinar lo siguiente. La Unidad Técnica Legislativa es un ente muy importante de la Asamblea Nacional en este filtro administrativo o ejecutivo, por así decirlo. Sin embargo, el Consejo de Administración Legislativa tiene la competencia de analizar, evidentemente, este informe, por decirlo de alguna manera, y ceñirse a las circunstancias y competencias que le da la ley. Entonces, este informe puede ser analizado, acogido, observado y evidentemente de manera prudente debatido dentro del interior del CAL, para que mediante el análisis del propio CAL pueda calificarse o no dicho proyecto. Ahora, el CAL, del organismo del cual yo no soy miembro, pero estamos permanentemente informados, ha analizado este nuevo proyecto, este proyecto que ha enviado el presidente de la República, y lo que se ha deducido es que evidentemente se encuadra dentro de los parámetros de una ley emergente, especialmente de carácter financiero y económica. Es por eso que se ha procedido a realizar la calificación correspondiente, pero lo más importante dentro del proceso de legislación es que este proyecto pasa al Pleno en primer debate para poder realizar
el correspondiente debate, valga la redundancia, e incluir, como ha sucedido en las otras leyes, las observaciones del ser el caso para que pase a la comisión pertinente y desde ese punto de vista se inicie el debate interno en el que incluso participa y puede participar la ciudadanía. Pero en el debate preliminar, precisamente, ¿en qué se centró? ¿Cuáles fueron los aportes? ¿Y cuál es la percepción, el olfato para ver la posibilidad de que se apruebe esta ley de extinción de dominio que está implícita en todo este contexto o argumento legal, que necesariamente podría ser parte para combatir la lucha contra la corrupción y también con la narcodelincuencia? Bien, nosotros tenemos una sombra y una historia en el Ecuador que se ha ido deteriorando a través de los tiempos. La lucha contra la corrupción ha sido una situación muy sensible para todos los ciudadanos, independientemente de su clase social. La ciudadanía percibe que existe mucho retroceso y poca amabilidad o generosidad, por darle un concepto, por medio de las entidades del Estado, dígase Función Judicial y otros, para la lucha contra la corrupción. Hemos visto que a través de décadas han deambulado historias respecto a lo que significa la lucha contra la corrupción y lo que eso ha significado como impacto a la ciudadanía, principalmente en aspectos de carácter económico. Es decir, alguien era señalado, alguien era investigado, alguien era posiblemente encarcelado, pero ahí sucedían y pasaban las cosas porque después de algunos meses recobraba su libertad y obviamente el país se quedaba con ese sinsabor. Mediante esta ley, una vez que se respete el debido proceso, una vez que se ciñan todos los procedimientos que la ley admite para analizar la conducta al margen de la ley, y luego de que se cumplan todos los preceptos de un procedimiento judicial, si hubiese algún bien o algunos bienes, incluyendo recursos económicos, que hayan sido incautados materia de estos procedimientos legales, evidentemente con esta ley el Estado podrá hacer uso de los mismos, dígase bienes muebles, bienes inmuebles y bienes que guarden relación también, como le he dicho, a situaciones de aspectos económicos. Y esto también se hace extensivo a los procedimientos judiciales que guardan relación a la delincuencia organizada. Pero aquí viene una pregunta clave, mi querido asambleísta. En el momento que se apruebe, si es que se aprueba este proyecto de ley por parte de la Asamblea Nacional, nos preguntamos los ecuatorianos, ¿y la estructura estatal estará ya preparada para procesar e instrumentar todos estos procesos? Es decir, la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional, la UAFE y todos los entes reguladores y controladores del país, porque hay que hacer una depuración también en estas instituciones y además de eso, tener los jueces, los abogados, los instrumentistas especializados en el tema. Yo le voy a dar un concepto y un razonamiento personal y lo percibo dentro de mis recorridos en el territorio. Creo que un nuevo Ecuador está iluminando los procedimientos de las entidades del Estado desde hace algunos meses. Creo que producto de este cambio la ciudadanía está generando confianza. Fíjese usted, le pongo un ejemplo muy práctico y muy rápido. En la Asamblea Nacional se acabó el circo, se acabaron las discusiones intestinas sin que haya evidentemente una utilidad para la ciudadanía. Hemos visto cuántas leyes hemos calificado, hemos debatido y hemos aprobado mediante el diálogo. Hemos visto cómo pasamos del espectáculo bochornoso al proceso de calificación de leyes y de fiscalización de juicios mediante juicios políticos para beneficio de la ciudadanía dentro de las competencias que la ley nos admite dentro del proceso legislativo y de fiscalización. Y otro ente es la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía está dando mensajes óptimos para efectos del beneficio ciudadano. Entonces, este ambiente que usted manifiesta, que es completamente razonable y consciente, obviamente en los últimos tiempos se ha dado un mensaje positivo para justamente que la ciudadanía vuelva a retomar confianza en las entidades del Estado. A propósito, mi querido asambleísta,
a propósito de los procesos de fiscalización, el fin de semana la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó la solicitud de juicio político en contra del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y del ex vocal del mismo Consejo de la Judicatura, José Morillo. ¿Cuáles son los presuntos incumplimientos para iniciar este juicio político a ambos? Bien, es importante destacar, hay una situación muy importante. Al suscrito, a quien habla... Usted es el interpelante, ¿no? Yo soy el interpelante por decisión del Pleno de la Asamblea Nacional. Este es un juicio político en el cual existen serios señalamientos que hay que analizarlos jurídicamente dentro del marco de las competencias de la Asamblea Nacional. El Pleno resolvió entregar la interpelación a este asambleísta manabita, toda vez que este proceso lo iniciaron dos asambleístas del anterior periodo, el señor Luis Almeida y el señor Javier Santos. Ellos fueron los que presentaron la solicitud del juicio político. No estando en esta asamblea, dentro de los procedimientos legales que la ley admite, el Pleno se reunió y evidentemente habiendo señalado por medio de la Comisión de Fiscalización que existían argumentos necesarios para poder seguir vigente este juicio político, resolvió encargar esta interpelación a este asamblea. Dentro de esos elementos, la semana pasada, me parece que fue el día viernes, la Comisión de Fiscalización se reunió mediante la sesión correspondiente y procedió a calificar este nuevo momento jurídico de ese proceso de fiscalización. Entonces, el juicio se ha calificado, me notifican a mí oficialmente como le notifican a las partes accionadas, esto es, a los dos vocales y ex vocal del Consejo de la Judicatura, para efectos de poder hacer uso de los mecanismos legales que la ley admite para que se respete el derecho a la contradicción en la comisión y posteriormente en el Pleno. Dentro de esos... El tiempo lamentablemente no me permite hacer una repregunta con respecto a las responsabilidades específicas de cada uno de los que están implícitos en este proceso de juicio político en la Asamblea Nacional. Quería yo más bien ya preguntarle en la parte final, ustedes como asambleístas manavitas y ustedes en la cabeza están impulsando este proceso de poder local, precisamente, que es importante para que provincias como Manabí y otras provincias que muchas veces han estado relegadas puedan recibir las competencias y también los recursos para instrumentar procesos de avance y de autonomía. ¿Cómo marcha esto? Bueno, le cuento que el día viernes tuvimos una sesión con el Frente Cívico de Manabí, una sesión muy importante en donde nosotros llegamos a ciertos acuerdos, por darle un concepto, que se le encargaron a este pleno, a esta asamblea, por decirlo de alguna manera, en donde estuvimos algunos asambleístas, estuvo el prefecto, estuvieron algunos alcaldes. Nosotros lo que hemos resuelto es que como vamos a iniciar, y es nuestra expectativa, un proceso de descentralización por medio de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, en donde yo soy vicepresidente, vamos a impulsar este proceso de autonomía. Pero también analizamos algo a profundidad. La autonomía no solamente significa recursos materiales, la autonomía significa competencias para los gobiernos autónomos, pero con recursos. Por supuesto. Sin embargo, la autonomía va mucho más allá. La autonomía también significa el concepto de devolverle a Manabí lo que se nos han llevado durante los últimos gobiernos. Nosotros analizamos cómo entidades del Estado que deberían estar en Manabí para poder ejercer situaciones de explotación acuícola, de explotación minera, de explotación camaronera, de explotación pesquera. Muchas de ellas, estimado señor periodista, tenemos que irnos a otras provincias para poder pedir permisos y proceder a hacer ese tipo de procedimientos. Esperamos que deje de ser utópico para convertirse en una realidad. Muchísimas gracias, mi querido asambleísta Carlos Vera Mora, por atender esta conversación con Noticias Oromar. Vamos a nuestra pausa publicitaria y regresamos con más información.